Cuando yo empecé la historia del ITAM, y además fue una genialidad del rector Fernández. No se me ocurrió a mí venir y ofrecerles la historia del ITAM. El rector quería que se escribiera la historia, que se registrara la historia, que se registrara la vivencia de los profesores. No conocía el ITAM y de repente me llegó, estaba yo haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y me llegó el correo del profesor Benito invitándome a ingresar al ITAM. Es muy interesante cómo empecé a perfilar el ITAM. Primero, compartí, fue una experiencia muy bonita, porque compartí la vida completa del ITAM, como profesora de tiempo completo de estudios generales, ¿no? En las reuniones con los profesores de estudios generales, en la preparación de los libros para las clases de historia sociopolítica del ITAM, porque estudios generales tiene una trayectoria y una presencia en el ITAM muy importante, ¿no? Y no escribí el proyecto de inmediato. Empecé a hablar con los profesores, primero de estudios generales y después un poco más abierto, y sobre todo con el rector. Mis diálogos con el rector fueron largos desde el principio, y con el profesor Benito. Y uno de los primeros que entrevisté en ese entonces, como para un poco percibir a la institución, fue al antiguo rector, a Beristain. Y Beristain era una mina de información, ¿verdad? Además deseaba platicar. La primera entrevista la hice en 1995. Yo hice el proyecto en agosto del 93, pero empecé en el 95. Y en un año escribí los primeros 50 años del ITAM. Y me fascinó. El problema conmigo es que me fascinan las historias. Y me involucro con los personajes y bueno, y me daba terror no encontrar la voz de don Raúl, ¿no? La encontré y hay cosas muy hermosas de don Raúl. Todavía se podría decir más, ¿no? Pero no es una biografía de Raúl Balleras, que es lo que hay que comprender. Es una historia del ITAM, no una biografía de los personajes. Los personajes están porque ellos hicieron el ITAM, pero no son biografías, es una historia institucional. El lector leyó la obra completa varias veces, el profesor Benito también. Yo le decía que nunca había tenido una lectura tan acuciosa de una obra mía, pero nunca me dijo quite, o ponga, o agregue, o elimine, nunca. Me daba su opinión y yo la tomaba y yo la entrevisté. En el libro, una de las voces es la del doctor Fernández. La otra voz, en los primeros tomos, es la de Beristain. El proyecto ya en tomos fue muy posterior. Primero era un relato que iba, ¿no? En sus capítulos se iba relatando, pero cuando empezamos a pensar, se empezó ya en la publicación, se pensó en un libro de estos de arte, ¿no? Grandes, que a mí no me gustan, porque necesita usted un escritorio para ponerlos, ¿no? Pero yo no quería eso. Yo quería un libro que se leyera, porque no lo hice para que se pusiera de adorno, porque quiero que se lea. Y hay libros muy buenos, pero hay que leerlos en el escritorio, ¿no? Y entonces fue cuando pensamos en un libro de cuatro. Fue natural la división, porque era la fundación, la consolidación y la modernización, ¿no? Los últimos años, los años coyunturales y los años del inicio. Era fácil hacerlo. Era fácil dividir la historia del ITAM así, para presentarla así, ¿no? Fue una decisión muy posterior, cuando además fue una obra que se fue haciendo a tramos. La empecé la primera entrevista fue de 1995, y la última fue en 2016, y además el proceso cambió. O sea, porque cambiaron los profesores, cambió
la academia y cambiaron los profesores. Y entonces es como que el libro va reflejando ese cambio, ¿no? Entonces, porque no se hizo todo en un solo momento. Yo lo terminé la primera versión para los 50 años y pasaron otros tantos y luego para los 60 y finalmente salió para los 70.